Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Alas y Raíces, un espacio de la Pastoral Universitaria de la Diócesis de Cartagena para el diálogo y el consenso entre la fe y la razón. Decíamos que la fe y la razón no están contrapuestas, sino que juntas pueden darle respuestas a los grandes interrogantes de la existencia humana, habidos y por haber. Mi nombre es Abel y, como ya sabéis, soy uno de los presentadores de este programa. Y bueno, deciros que es un placer que volváis a estar aquí con nosotros. En el anterior programa de Las y Raíces tuvimos dos eventos muy especiales. Por un lado, nuestra compañera Rosa Molina salía a la calle a descubrir por sí misma cómo están los aires en torno a la fe, y las respuestas nos hicieron esperar. Por otro lado, tuvimos con nosotros al catedrático de Química, Arturo Espinosa Ferao, quien nos hablaba de su experiencia y testimonio de fe en el ámbito académico. Sin duda, dos eventos que no nos han dejado indiferentes, dadas pues las consultas y comentarios que nos han estado llegando en estos días. En cuanto a la programación de este mes de mayo, en el mes se ha dado la conocida agenda los jueves de mayo del Aula Senior, compuesta por actividades y conferencias de un mismo interés cultural para toda la comunidad universitaria y que terminaba con una salida al Castillo de Santa Bárbara, en Alicante. El mes de mayo también ha protagonizado numerosas exposiciones artísticas. Muchas de ellas todavía se pueden visitar en el CSU, en el Centro Social Universitario de Espinardo. Y nos gustaría destacar la exposición artística Homo Deus, de Luis Izquierdo, donde el artista ha tratado de reflejar las buenas y malas obras del ser humano, a la luz del Apocalipsis, de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Continuando con las noticias, la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, ofrecerá formación en lengua de signos a todos los estudiantes de educación. Un nuevo convenio firmado con la Federación de Personas Sordas permitirá a todos los estudiantes de educación adquirir las competencias necesarias para poder enfrentar la discapacidad auditiva. Pues todo un paso en adelante en materia de inclusión social y pues desde aquí darle la enhorabuena a la UCAM. Continuando con más noticias, deciros que José David González Carmona será el nuevo capellán de la UPCT y pues desde aquí también queríamos darle la bienvenida a nuestro nuevo equipo de diocesano de Pastoral Universitaria. Ya para terminar, deciros que a partir del próximo viernes 2 de junio, la UCAM en el Campo de los Dolores en Cartagena realizará la exposición del Santísimo, acto que se repetirá todos los primeros viernes de mes en contexto de adoración y de reparación, un evento al que estamos pues todos invitados. Deciros que todas estas noticias están recogidas en nuestra nueva página web. Os animamos a que la visitéis, ya que estamos estrenando nueva página web y nueva imagen corporativa. Allí encontraréis pues muchos materiales que os pueden servir, pueden ayudar bastante en este diálogo, en este consenso, en este encuentro entre la fe y la razón. Ahora bien, en la nueva edición de Alas y Raíces hemos querido seguir pues la dinámica del programa anterior. Por un lado, nuestra compañera Rosa Molina ha vuelto a salir a la calle a descubrir por sí misma cómo están los aires en torno, esta vez, a la felicidad. ¿Son felices los jóvenes? ¿Y en qué se basa la felicidad hoy en día? Por otro lado, tendremos con nosotros al catedrático de Metafísica, Alfonso García Márquez, quien con su dilatada experiencia académica nos hablará de su testimonio de fe en el ámbito académico. Y lo hará de la mano de Cintia García Egea, autora del libro El escultor de almas, y quien después de 20 años trabajando en la banca dedicó seguir al Señor y así hasta el día de hoy. Dos astros que hoy se juntan para darnos mucha luz. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Alas y Raíces. En este tercer programa hemos vuelto a salir a la calle y nos hemos vuelto a dirigir especialmente a los jóvenes para que, como bien sabemos, estamos concluyendo el tiempo pascual, tiempo de plena felicidad. ¿Serán los jóvenes felices? ¿Qué entenderán por felicidad? Vamos allá. ¿Qué entiendes por felicidad? Pues la verdad es que no lo sé, es un concepto muy abstracto, pero yo soy feliz. O sea, que eres feliz. Sí. ¿Y por qué eres feliz? Pues es que no te lo sé decir, pero yo me levanto por las mañanas y digo, joder, qué guay. Cada día me siento de tener todo lo que tengo, no material, por supuesto. Así que nada. Fenomenal. ¿Y tú? ¿Qué entiendes por felicidad? No sé, supongo que un proceso hormonal que te hace estar contento, estar pleno. ¿Y eres feliz? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué eres feliz?
No sé, porque me siento así, me siento contento, estoy siempre de buen humor. ¿Qué entiendes por felicidad? No sé. Pues estar con la gente a la que quiero, conseguir mis metas. Eso. ¿Eres feliz? Por ahora sí. ¿Por qué eres feliz? Porque estoy haciendo la carrera que quiero, estoy con las personas que quiero y están todos bien. Genial. ¿Y tú? ¿Qué entiendes por felicidad? Pues felicidad, pues estar con la gente a la que quieres, conseguir tus objetivos, no tener problemas y pues eso, pues sobre todo cuando quieres una cosa conseguirla. Pues felicidad, que tengas una, no sé, felicidad, que tengas salud, que tengas una vida tranquila, un trabajo estable. Para mí eso sí que es felicidad. O sea, yo eso es lo que entiendo por felicidad, tener tranquilidad en tu vida. ¿Y eres feliz? Yo que sí que soy feliz, pero a veces siento un vacío y digo, pues no soy feliz del todo, pero... Y es como que no sabría explicarte si soy feliz o no. Pero ahora que me has hecho esa pregunta me dejas pensando así, pero no, a veces. Pues un estado óptimo de... La verdad es que madre mía, no sé, me ha pillado un poco en blanco. Pregúntaselo a él. ¿Qué entiendes por felicidad? Yo entiendo estar contento con la situación de uno mismo, estar satisfecho con lo que uno hace y también pues hacer que la gente se pueda sentir así. Muy bien. ¿Y eres feliz? Claro, muy bien. ¿Por qué eres feliz? Pues porque tengo todo lo que puedo necesitar. ¿Y tú eres feliz? Sí, soy feliz porque la tengo a ella. ¿Qué entiendes por felicidad? ¿Tu familia? Sí, mi familia. ¿Eres feliz? Sí. Ahora mismo sí, va, que voy a tener un bebé. O sea, súper feliz, sí. Genial. Uf, madre mía, pues una amistad bonita, una relación amorosa, pues felicidad también te lo dan actividades como leer, hacer un deporte, todo eso, todo lo relacionado con eso. ¿Y eres feliz? Pues sí, por momentos y también en la vida y todo eso, pues sí, la verdad me considero feliz ahora mismo. Genial. Cuando alguien está al aire pese a la situación, en plan, está al aire, porque se puede, normalmente se asocia a tristeza. Está lloviendo, pues en casa triste, alguien puede estar incluso feliz a eso. No sé, suelo asociarlo a eso. ¿Y tú eres feliz? Ahora mismo con la agua está difícil, pero normalmente sí. ¿Sí? Sí, normalmente sí, cuando estoy con mis amigos o jugando a cualquier otra cosa, sí. La felicidad, bueno, pues para mí un poco la estabilidad a la hora de estar tranquilo, con mi familia, mis amigos, mi trabajo, pero eso, estable. Para mí un poco estabilidad. ¿Y eres feliz? Sí, actualmente sí. Genial. ¿Y tú qué entiendes por felicidad? Paz mental. Muy bien. ¿Y eres feliz? Sí, la verdad que sí, bastante. Bueno, después de todas las respuestas que nos han dado los entrevistados hoy, podemos concluir que, bueno, que al final, de una manera u otra, la felicidad es la ausencia de dolor, la estabilidad mental, la tranquilidad. En definitiva, yo la primera, buscar anestesias de la vida para estar tranquilo y para vivir la vida que uno quiere. Pero bueno, también todos vamos inevitablemente de una manera u otra a parar a la misma fuente, que es la fuente de vida, estar en comunión con Dios. Y bueno, creo que ha quedado un mensaje muy bonito. Espero que a vosotros también os haya llegado el mensaje. Y en definitiva, sed felices y nos vemos el próximo mes. Adiós. Damos paso a Cintia García Egea, autora del libro El escultor de almas, y al catedrático de metafísica Alfonso García Marqués, quienes en este mes se encargarán de esta entrevista. Bienvenidos a nuestra sección de entrevistas en primera persona del programa de la Pastoral Universitaria de la Universidad de Murcia
y es el programa Alas y Raíces. Estamos aquí con el profesor Alfonso García Marqués. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, Cintia. Gracias por acompañarnos. Para quien no le conozca, vamos a hacer una breve introducción de su currículum. El profesor nació en Jaén en 1954. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. También es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. Ha ejercido fuera de España, sobre todo en proyectos de investigación, en Roma, en Viena, en Múnich, en Münster, y también ha sido profesor de Historia de la Filosofía, concretamente en Pamplona y en Roma. Actualmente es catedrático de Metafísica en la Universidad de Murcia y, entre otras responsabilidades, coordina el proyecto de investigación Noesis. Pues bienvenido también, profesor. Queríamos preguntarle por qué la filosofía, cuándo y por qué motivo comenzó. Bueno, pues muchas gracias por hacerme esta breve entrevista. Pues lo digo muy brevemente, como hemos dicho, yo nací en Jaén, ahí estudié bachillerato, mi padre era ingeniero agrónomo y además fue un hombre importante, jefe de la provincia de Jaén en cuestiones de agrícolas, del ministerio. Quería que fuera ingeniero su hijo mayor, que era yo, el varón mayor, y entonces pues me dediqué pues digamos a las ciencias puras y a ingeniería. Me fui a Madrid, todavía tenía 16 años, me fui a Madrid y empecé, me matriculé en primero de la Escuela de Caminos, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y de pronto para mí fue un cambio enorme, de un pueblo, vamos a decirlo así, con perdón por Jaén, que tenía 70.000 habitantes más o menos entonces, llegué a Madrid, pues otro ambiente cultural, etcétera. Entonces, todavía lo recuerdo perfectamente, el último sábado de noviembre del 1971 fui a una conferencia que daba el profesor Rafael Alvira, profesor de filosofía, sobre la política en Platón. Y fue una conversión, de haber despreciado la filosofía, de haber despreciado incluso, no apreciarla en bachillerato y después, para mí fue una conversión. Me di cuenta que la comprensión de la realidad humana, social, del hombre, de sus facultades, era una cosa maravillosa y prodigiosa. Y entonces me convertí a la filosofía. Esperé un poco de tiempo, pero ya en enero me matriculé en filosofía en la Complutense y así empecé pues a estudiar ya filosofía desde hace ya pues más de 50 años, que yo diría que todos los días he leído algo de filosofía, todos los días he estado reflexionando un poco sobre estas cuestiones, no la he abandonado. Y aunque viviera 1000 años que volvería, mil veces que volvería a hacer filosofía. Y en definitiva, yo creo que lo que se despertó en mí fue una pasión por el saber, pero el saber de verdad, no los datos, la acumulación, sino comprender la realidad humana y la realidad social y la realidad histórica e incluso la realidad natural desde un punto de vista pues general y más o menos completo. Es precioso encontrar a alguien satisfecho con lo que ha estudiado, con lo que ha trabajado en la vida. Nos encontramos que en la Ilustración se produce una ruptura entre la ciencia, la filosofía y la fe, y esto se mantiene muy vivo en nuestros días. Profesor, ¿puede un filósofo creer en Dios? Bueno, efectivamente la Ilustración ha sido, por así decir, un shock cultural. La religión católica, y además la religión católica en concreto, era considerada la religión de la razón. O sea, razón y religión católica y por tanto fe, creencia, Dios, iban totalmente de la mano. Y al revés, si pecaba de algo, digamos, pecaba de un exceso de racionalismo. Y en el principio era el logos, o sea, la razón. Ese era el principio fundamental, como comienza el prólogo del Evangelio de San Juan. La razón era el principio y la razón era Dios, y por tanto había que obedecer a la razón, a Dios, todo era lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que comienza una ruptura con esta parte de la Ilustración, donde se oponen fe y razón, el cliché que todos hemos visto y que vamos a conferencias, a discusiones, fe y razón. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que la fe es irracional, porque se opone a la razón. Y yo ahí diría una cosa de entrada que está muy mal planteado. En realidad lo que sucede es que el pensamiento humano, nuestro entendimiento, tiene muchos modos de poseer la verdad. Para simplificar mucho, digamos, que yo sé que estoy sentado, que estoy hablando contigo, que es de día, que nos están grabando y, bueno, porque por percepción, ¿qué puedo decir? No hay mayor investigación si yo tengo ese conocimiento inmediato.
Tenemos opiniones que no todas son iguales, una muy sensata, otra insensata, pero la opinión no estamos seguros de ellas, podrían fallar. Por ejemplo, perdón por el ejemplo, pues no sé, que Ciudadanos sacará una mayoría absoluta holgada en las próximas elecciones. Es una opinión, pero quizás sea más sensata la que dice que no ganará con una mayoría absoluta. Bien, opiniones que... Pero hay dos formas muy peculiares de conocimiento de poseer la verdad, que son no fe y razón, sino creencia y ciencia. ¿Qué quiere decir creencia? No tiene nada que ver con la religión. Yo creo, nunca he estado en Australia y creo que existe Australia, creo que mis padres son mis padres, e incluso, pues no sé, no he estudiado la resistencia de materiales y la estructura de este edificio, pero creo absolutamente, no lo sé científicamente, que no se va a hundir. Pues bien, las creencias son ese conjunto de conocimiento que poseemos de modo, digamos, pleno, completo, sin vacilar. Pues no sé, que con perdón por los ejemplos, que tú no me vas a asesinar, que no sé, que mis alumnos no van a prender fuego a mi casa o a mi coche, que no sé, que compro, vendo. Es decir, no podríamos vivir, o que el edificio no se va a hundir, no podríamos vivir sin una creencia en esas cuestiones básicas, mis padres, etcétera, ¿no?, de la realidad. Y otra cosa ya es la ciencia, en que demostramos cosas. ¿Qué pasa con la creencia? Que es confianza. Confianza en los demás, confianza en los constructores de este edificio, confianza en los que dicen que son Australia. ¿Y qué es lo que sucede? Que la oposición de creencia, que sería aquí, y ciencia es absolutamente falsa. En abstracto, la ciencia pues, está demostrada y muy bien, por la ley de la palanca parece una cosa sencilla, o las leyes de Newton, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con los científicos? Los científicos y los hombres de reflexión o de estudio viven de la fe y del conocimiento científico. ¿Qué quiere decir que viven de la fe? Pues lo que acabo de decir, toda esa estructura social básica en que se apoyan. Es más, incluso dentro de la misma ciencia, yo preguntaría a los químicos, hoy día, los que están profesores de química, ¿cuántos han demostrado que los elementos químicos son 103, los elementos naturales, la tabla periódica de los elementos? ¿Y cuántos son capaces de hacerlo? Claro, ¿cuántos profesores de instituto han hecho eso? Pues ninguno, se lo creen a pie juntilla, incluso los profesores de universidad. ¿Quién ha hecho todos los procedimientos para demostrar eso? Ninguno. Es decir, que incluso los propios científicos admiten la ciencia. Bueno, en historia, ¿quién ha visto los documentos de César que testimonian que César existió, etcétera? Ninguno. Todo se transmite, se admite, eso porque es fundamental para poder vivir. Digamos, vivimos de la fe y por supuesto también de la ciencia y la demostración. Bien, me estoy extendiendo mucho. ¿Y un filósofo puede ser creyente? Todos los filósofos han sido creyentes. Entendámoslo, ya sé que ahora diré de los últimos, pero uno, en la Edad Media, sí, por supuesto, la Edad Media eran creyentes, pero Sócrates y Platón y Aristóteles y Séneca y Marco Aurelio, y saltamos eso, Descartes, cuando hizo su descubrimiento del cogito ergo sum, hizo una peregrinación a Loreto para decirle a la Virgen María su gran descubrimiento, y Leibniz, y en el siglo XX Husserl, que murió en el primer tercio del siglo, bueno, murió en el 37, si no me falla la memoria. Ya después viene la disolución del pensamiento, pero ¿qué quiere decir? Que los filósofos no somos especiales, somos seres humanos, mortales, que tenemos que salvar nuestra vida o nuestra alma. Cuando decimos la salvación, ¿para qué es la salvación? Salvarme de nosotros mismos. Todos tenemos conciencia de que podemos hacer el mal y les damos ayuda y mejor, etcétera. Yo diría, ¿los filósofos han sido creyentes? Todos, excepto la posmodernidad a partir de Nietzsche, Marx, la filosofía de la sospecha, Freud, pero toda la filosofía ha sido creyente y racional. Qué interesante, profesor. Bueno. ¿Y qué es la educación desde la perspectiva de la tradición occidental? ¿Qué papel tiene Dios ahí? Bueno, si me preguntas por educación, me viene a la cabeza dos palabras. Paideia, la paideia griega, y la humanitas romana. Que no tiene que, bueno, sí tiene que ver con nuestra formación o con nuestra educación actual, pero la idea que ellos tienen no es crear, no es suministrar habilidades, como hacemos hoy día. ¿Qué habilidades consigue? No, las habilidades lo tiene, no sé, el conejo que hace muy bien las madrigueras, o el león que es muy hábil, o la leona, que son las que cazan, la leona muy hábil cazando, ¿no? La idea que hay en la educación nuestra occidental, nuestra gran tradición de la paideia y la humanitas es, cuando uno nace, no tiene, es un animal, vamos a decirlo así, sin ninguna formación, sin ninguna transformación humana, si no los famosos niños lobo, que no saben ni andar, ni tienen lenguaje, nada. Entonces, desde ese ser, digamos, pura naturaleza, hasta una persona mayor, culta, con lenguaje, con comportamiento, con respeto, con virtudes, con conocimiento, con ciencia, con teoría, hay un gran abismo. La educación es justamente ese proceso que transforma interiormente al individuo, no le da habilidades, lo transforma completamente desde una naturaleza, vamos a decir así, desordenada, nada de Rousseau y la naturaleza buena, al contrario, los niños son crueles. Esa naturaleza la transforma en una persona plena,
Bueno, pues eso es, digamos, lo que sería la educación. Por tanto, si me pregunta a mí, ¿educación en habilidades? No. ¿Educación en valores? No. Porque no se trata de decir, bueno, tienes que respetar a la diferencia o respetar el género, no. Es transformar a las personas, por tanto tienes que adquirir virtudes. Ya sé que virtudes es una palabra muy fea hoy día, pero significa, saber español es una virtud, dianoética, o sea, las virtudes pueden ser éticas y dianoéticas o morales y intelectuales, y entonces las virtudes morales son eso que tenemos: respeto, diligencia, capacidad de, no sé, de estudio, de iniciativa, no pereza, que sería, etcétera. Y las intelectuales, pues saber español, saber matemáticas, saber ciencia, incluso conocer la sociedad, saber, no sé, cómo funciona la dinámica política y económica. Entonces todo eso son las virtudes éticas y dianoéticas, que es lo que se trata de tener. Por tanto, virtudes, no valores, transformar al individuo. Y me preguntabas también sobre Dios. Yo diría una cosa. Si hablamos de virtudes. Todos los filósofos, entiéndeme, si me dicen no Foucault, no Heidegger, de acuerdo, no Nietzsche, de acuerdo, pero todo lo que es la gran tradición occidental, lo que ha dicho, cito a Séneca, como era nulla sine Deo mens bona est. Ningún ser humano es bueno sin Dios. Eso es Séneca. Y todos conocemos, para decir cosas más sabidas, Kant. Los presupuestos de la moral, o sea, del comportamiento realmente ético, individual y político, es la existencia de Dios, la libertad la inmortalidad del alma y la inmortalidad del alma y la libertad de la voluntad. O sea, si no hay Dios, si no hay alma inmortal y si no somos libres, sería una moral intramundana. Y claro, pensar que yo como ser moral, que debo actuar correctamente, tengo que responder ante una instancia mundana, sea el rector o Pedro Sánchez, con perdón por lo que voy a decir, que me están grabando, me da la risa de que Pedro Sánchez sea a quien yo tengo que rendir cuentas de mi comportamiento humano a lo largo de toda mi vida y cómo he tratado a los demás. E incluso a mí me gusta mucho más Jean-Baptiste Vico, un autor muy desconocido, pero interesantísimo, cuando habla que los límites del humano están regidos por 3 principios. Dice, todos los pueblos celebran matrimonios solemnes en el convencimiento, sabiendo que, que somos libres, o sea, podemos moderar las pasiones y hacer de ellas virtudes. En todos los pueblos entierran a sus muertos, en el convencimiento de que tenemos un alma inmortal. Y todos los pueblos tienen religiones, en el convencimiento de que hay un Dios providente. En definitiva, una instancia suprahumana es absolutamente necesaria, según Kant, según Séneca, según Vico y según toda la filosofía, exceptuando, por supuesto, la disolución de quizás de algunos de mis colegas. ¿Y qué nos diría, profesor, sobre la importancia de la formación filosófica y la educación en la fe cristiana? Bueno, pues la filosofía yo pienso que es muy importante. Europa es una cultura filosófica. No quiere decir que todo el mundo se tenga que dedicar a la filosofía, pero toda nuestra cultura está impregnada de filosofía. ¿Qué quiero decir? La filosofía es una reflexión última que cierra el círculo del saber sobre la ciencia, sobre la matemática, la física, la geología, pero sobre la polis, o sea, sobre la comunidad política, sobre el ser humano, sobre mi comportamiento, sobre cualquier cosa. Entonces, claro, es importantísimo tomar conciencia de todas las últimas condiciones de nuestro comportamiento humano, racional, etc. En este sentido, yo pienso que es un gravísimo error, como me preguntabas también por la fe o por la religión cristiana en la educación, el haber expulsado, que se hizo en el 19, o sea, la teología estuvo presente en nuestras universidades desde el inicio y fue durante siglos la disciplina fundamental. Yo entiendo que hoy día no lo sea y me parece, estoy de acuerdo en que no lo es, pero tendría que ser una disciplina científica dentro de la universidad, que se la expulsó en el 19, no en Alemania. En Alemania todavía las facultades de teología forman parte de la universidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la teología es un saber científico, tal como suena, como la metafísica y la filosofía es un saber científico, o sea, racional, ordenado, sistemático, que prueba. La teología tiene muchas ramas, por ejemplo, la escriturística, al igual que estudian los filólogos, quién escribió el Quijote y cuándo y en qué circunstancias históricas. Igualmente hay que estudiar pues quién escribió el libro de Job, de la escritura, en qué idioma, qué circunstancias históricas, la transmisión de los manuscritos, exactamente igual, de hacer ciencia exactamente igual.
Pero además existe la teología especulativa, o sea, teórica. La teología especulativa no es más que filosofía, filosofía del texto sagrado. ¿Por qué? Porque hay que interpretarlo, como interpretamos en filología a Cervantes y a sus narraciones y lo que queramos y las novelas dentro de novelas, pues igualmente si nosotros leemos que Dios es uno y que Dios es tres, pues tendremos que preguntarnos como seres humanos qué es ese uno y qué es ese tres, tres qué y tres qué uno o qué uno es. Y entonces la teología especulativa, que en definitiva es una filosofía. ¿Qué es lo que sucede? Que ya el creyente, bueno, tendrían que estar en las universidades, y el creyente tendría que estar siempre dispuesto o en situación de poder dar razón de lo que cree y de su esperanza, y por tanto no se puede ser, digamos, un gran sabio en bioquímica molecular y ser católico y un ignorante absoluto en cuestiones de religión, teología, etcétera. Por tanto, mi opinión es que debería formar parte del currículum en diversos grados, en circunstancias, estudiarlo bien, pero tener facultades de teología con su teología filológica, digámoslo así, con su teología filosófica, etcétera. Es fundamental el conocimiento teológico para tener una visión completa de todo lo que es el ser humano y sus actividades, sus relaciones, etcétera. Para concluir, profesor García Márquez, ¿le gustaría dejarnos algún pensamiento, alguna reflexión que nos pudiese ayudar? Pues sí, yo pienso en Sócrates: una vida sin reflexión no merece la pena ser vivida. Presumimos de que somos muy racionales, de que vivimos en la sociedad del conocimiento, cuando muy poca gente se para a pensar y a dar razón de lo que piensa, de lo que opina, de lo que cree, pero casi nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo le digo a mis alumnos: tenéis que criticar. En primer lugar a Marqués, a mí. En realidad tendría que decir lo que voy a decir ahora. En primer lugar, cada uno a sí mismo. ¿Qué quiere decir criticarlo? Pues lo que uno piensa en todos los ámbitos. ¿Qué piensa? Pues no sé, sobre el género, sobre la guerra en Ucrania, sobre los bancos, sobre la política, sobre los partidos políticos, sobre las actuaciones, sobre el pensamiento único, sobre 1000 cuestiones que uno está imbuido de la propaganda, de los periódicos, y no hacen ningún estudio, no hacen ninguna reflexión, no hacen ninguna crítica. Hemos pasado, en mi opinión, de la sociedad del conocimiento, si es que alguna vez existió esa cosa, pero antes se hablaba mucho de ello, a la sociedad de la ignorancia. Y por eso yo diría que estudio, que quiere decir que si aparece un problema, como de ejemplo, guerra en Ucrania, hay que empezar a estudiar qué fue Ucrania, su historia, su nacimiento, lo que ocurrió en el Donbass, los acuerdos de Minsk, la influencia de los rusos, de la OTAN, es decir, tener un conocimiento de verdad. Y si no, vivimos en la ignorancia, somos peleles en manos de los poderosos. Y lo mismo digo cuando hablamos de los alimentos, de los gusanos que están aprobados para comer, de las vacas sintéticas, es decir, y todo eso, ¿qué pensamos? Pero hay que pensarlo, y significa estudio. Pero esa es mi pregunta: ¿qué diría? Pues estudio, reflexión y crítica. Muchísimas gracias, profesor. Y a ustedes pues les emplazamos al próximo programa de Alas y Raíces de la Pastoral Universitaria de Murcia. Y en la sección de entrevistas en primera persona entrevistaremos de nuevo a uno de nuestras personalidades del mundo académico de nuestra región. Nos vemos pronto. Damos paso a Antonio José Palazón, capellán de la UCAN en el campus de Los Dolores en Cartagena, quien nos dará una última reflexión para el tiempo en el que nos encontramos. Bueno, pues estamos concluyendo este tiempo de Pascua en el que hemos ido celebrando a lo largo de todos estos días, pues la fiesta de la resurrección del Señor, que concluye pues con esta fiesta de Pentecostés en el que vamos a recibir la efusión del Espíritu Santo, y venimos de haber celebrado la fiesta de la Ascensión, ¿no? Y por eso quería yo pues aprovechar este momento, este fin, digamos, de fiesta de la Pascua, que nos sirva de impulso para este próximo mes de junio, que estamos pues prácticamente a las puertas y que vamos a empezar pues desde cara de exámenes los alumnos, de correcciones, de actas, los profesores de previsión del nuevo curso, ¿no? Y yo creo que estas dos fiestas de la Ascensión y de la fiesta de Pentecostés pues es una invitación clara a lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? El Señor nos invitaba fundamentalmente en la fiesta de la Ascensión
a que vayamos nosotros, a que salgamos y anunciemos su evangelio, ¿no? A que hagamos discípulos suyos, ¿no? Y esta es la gran tarea que nos corresponde a cada uno de nosotros en la vida cotidiana en la que nosotros nos encontramos, sabiendo que la promesa que Él nos ha hecho es de estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos, ¿no? Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque ahí es donde nosotros descubrimos que no es una tarea que dependa de nosotros, que no es algo nuestro, sino que es algo suyo, que nosotros tenemos que realizar. Y solamente cuando nosotros descubrimos que es algo suyo es cuando encontramos una motivación seria que nos impulsa a caminar hacia adelante. Si no, lo que empezamos a mirar son nuestras perspectivas, nuestras ideas, cómo hacerlo, donde cuando no lo tenemos todo bien atado se nos hace difícil, ¿no? Y si hay algo que el Señor nos invita a nosotros es estar con nuestra presencia, con lo que nosotros somos, sabiendo que queremos ser, que queremos alcanzar el cielo que Él nos ha abierto para siempre. Pero ¿cómo podremos hacer eso si no es precisamente recibiendo el don del Espíritu Santo? Es el Espíritu Santo el que nos mueve, el que nos empuja, el que nos lanza a caminar hacia adelante. Es el Espíritu Santo el que nos recuerda lo que el Señor quiere para nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros podamos abrirnos a esa acción del Espíritu Santo. Que sea Él el que nos vaya transformando, el que nos vaya moldeando, el que ponga las palabras en nuestra boca. No necesitamos tantas veces pues hacer grandes previsiones, sino que necesitamos abrirnos a la acción de la gracia. Y esa acción de la gracia es la que el Señor nos invita a vivir en este final de curso que vamos a afrontar. Pero no solamente en el final de curso, sino cada día de nuestra existencia. Nosotros tenemos claro a qué nos llama el Señor. Sabemos que Él nos invita en el contexto en el que nosotros nos encontramos dentro de este mundo universitario, dentro del mundo de la cultura, dentro de la realidad que nos ha tocado vivir, sea de manera transitoria o sea de manera permanente, a que seamos testigos suyos. ¿Cómo poder serlo sin la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas? Pues eso, invoquemos al Espíritu Santo, pidámosle al Espíritu Santo que venga, que sea Él quien nos capacite a ser verdaderos testigos suyos, a ser cristianos, a que podamos ser verdaderos y auténticos hijos de Dios. Y si hace falta que con nuestra palabra alguna vez también lo testimoniemos, hagámoslo sabiendo que es el Espíritu el que hablará por nosotros si nosotros le buscamos a Él. Pero si no le buscamos a Él solamente podremos hablar nosotros y así no convenceremos a nadie, así no llamaremos a nadie. Pero si es el Espíritu Santo el que habla por nosotros, el que vive en nosotros, seguro que podremos conectar con otros, podremos descubrir que hay otros que son llamados, no por nosotros sino por Él, y que el Señor se ha servido de nosotros. Ojalá podamos afrontar este mes de junio, mes que dedica a la Iglesia al Sagrado Corazón de Jesús, sabiendo que recostándonos en el pecho del Señor como Juan, impulsados por la acción del Espíritu, podremos ser verdaderos testigos y anunciar al mundo la alegría que hemos vivido en esta cincuentena pascual, que Cristo vive, que ha resucitado entre los muertos, que la cruz no es el final, sino que todo tiene un verdadero sentido, porque hemos sido llamados a participar del cielo y hoy en la tierra peregrinamos, alimentándonos de la Eucaristía, que es el cielo mismo que se ha bajado en medio de nosotros. Pues que tengáis un final de curso lleno de la gracia del Señor y que podamos afrontarlo sin incertidumbre, sabiendo que Él es el que camina delante nuestro. Pues esto es todo, amigos. Para terminar, desearos suerte en esta recta académica final, deciros que rezamos por vosotros y os animamos a que deis razones de vuestra esperanza, con vuestro esfuerzo académico, con vuestras palabras, con vuestras obras, con vuestras vidas. Que tengáis un buen comienzo del tiempo ordinario, que el Espíritu Santo se derrame sobre vuestros corazones y que encienda en ellos siempre el fuego de su amor.